Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador de diseño de planta. Mi nombre es María Los Ángeles Gallegos Tobaldo, matrícula AL 066541 y soy de Ciudad Obregón, Sonora. Hoy hablaremos del método de la planeación sistemática de la distribución. La planeación sistemática de la distribución es una metodología que permite realizar distribuciones en planta utilizando aspectos cualitativos del problema que permiten ordenar de mayor a menor las actividades a realizar y presentar un flujo de proceso, como lo vemos aquí en el ejemplo. Hablemos de sus fases. En la fase 1 se elige la localización, que es la ubicación de la planta a distribuir y dónde se mantendrá, ¿no? Fase 2, planeación general total. Se establece el flujo que seguirá el área a organizar, el tamaño, el área total y las relaciones con otros departamentos de modo general. Planeación detallada es en la fase 3. Esta fase implica definir dónde se ubicará cada equipo, maquinaria y puesto de trabajo, es decir, todos los elementos que participan en el proceso. Y hablando de la fase 4, hablamos de la fase de instalación. En esta fase se pone en marcha el plan previo de los movimientos necesarios de los equipos, maquinaria y puestos de trabajo. Se debe supervisar que las instalaciones se hagan de acuerdo como el plan se estableció. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y del de recorrido? A pesar de que son muy parecidos en la metodología, como se utilizan y los iconos, tiene sus diferencias. El diagrama de proceso de flujo es una herramienta gráfica que se utiliza para visualizar detalladamente todos los pasos de un proceso, ya sea de un producto o un servicio. Se pueden ver entradas y salidas, ¿no? del proceso. Mientras que el diagrama de recorrido es una representación gráfica en la que se muestran las actividades que componen un proceso, así como movimientos, traslados. En este diagrama puede aplicarse operaciones que involucran los productos, los materiales, los trabajadores, tiempos, movimientos. Es mucho más detallado ya en cuanto al proceso. Entonces, por eso la diferencia. Esto es como un esquema base de cómo va a ser su flujo, o más bien cómo va a ser su flujo interno. Y aquí en el recorrido ya sabemos cuántos tiempos vamos a utilizar, qué herramientas, maquinaria, tiempos, personales, etc. Menciono dos situaciones para las cuales se aplica el diagrama de recorrido. Se utiliza la distribución de planta, ¿no? En la disposición física de las instalaciones y en el manejo de materiales. ¿Cuáles son los medios para trasladar los materiales? Hablemos de los tipos de merma. Hablemos de las mermas administrativas. ¿Qué puede ser? El error en una factura. Que no me di cuenta y me entregaron una cantidad de producto con cierto valor y en verdad me entregaron menos cantidad de producto y yo estoy firmando por una cantidad errónea. Operativas, negligencia del personal, por ejemplo, que debía haber hecho un movimiento una máquina y no lo hice y la máquina empezó a provocar problemas o tirar material, desperdicios, paros, etc. Naturales, mercancías caducadas. Esto, por ejemplo, lo podemos ver mucho en lo que son la parte de las entradas de producto, ¿no? La materia prima. Que el almacén se le olvide, un control de FIFO interno y entonces nos esté dando el material más nuevo y se quedando el material que tiene más tiempo en la empresa y para cuando lo quieres utilizar te das cuenta que el tiempo de vida pues ya caducó. Extracción, robo de materiales o efectivo, pues ahí lo dice, ¿no? Que alguien esté llevándose algo de la empresa como pérdida de hormiga. Producción, desperdicio natural, desperdicio durante la manufactura. Aquí podría ser mucho cuando metemos mano de obra nueva, cuando un operador es nuevo que le falta habilidad, conocimiento o simplemente no está entrenado de forma correcta, tiende a desperdiciar muchos componentes o materia prima. Entonces ese es un factor de desperdicio. ¿Cómo influye la gravedad en el manejo del material? Dice que la fuerza de gravedad depende de la masa de cada objeto. La fuerza con la que se atraen dos objetos es proporcional a su masa y disminuye radicalmente en el momento. Bueno, estamos hablando de gravedad. Entonces, ¿en qué se utiliza normalmente la gravedad durante los procesos de producción? En los transportadores, planos inclinados, sistema de poleas, elementos rodantes, transportadores con patines, etc. Verdaderamente es sumamente útil trabajar con la gravedad durante nuestros procesos. Es muy conveniente utilizarlo. Y aquí vemos el ejemplo, ¿no? De una maquinaria en la cual tiene ese tipo de trabajo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.